Hola, buenas tardes. Bueno, como este directo, como todos los directos van a quedar grabados, hoy tengo el gusto nuevamente de volver a conversar con Carmen Casas, que próximamente va a estar en el Congreso, en el segundo Congreso Internacional del Trauma Psicológico que se va a celebrar en Madrid los días 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre, de 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, perdón, ya me he ido yo más adelante. Como he dicho, en Madrid, y ella es Carmen Casas, es doctora en psicología por la Universidad de Valencia, psicóloga clínica, psicopedagoga, terapeuta de pareja y familia, psicoterapeuta acreditada por la FEAP, supervisora docente familiar y autora del libro La familia de origen del terapeuta, moviéndose entre familias, que tengo aquí y que también va a estar disponible en el Congreso ese día. Así que los recomiendo un montón. Es un libro que yo creo que para todos los que trabajamos con familias es indispensable. Bueno, ahora le voy a dar paso a Carmen y vamos a comenzar un poco a hablar de lo que será su próxima ponencia en el Congreso Internacional del Trauma Psicológico. A ver. Laura, te mando un besito. A ver, a ver. Aquí estás. Ya estás aquí. Buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? buena. Muy bien. Pues eso, pues un placer volver a estar contigo y volver a hablar y comentar de cosas, hablar de cosas interesantes que Es nos que gustan. sí, sí, sí. Sobre Sí, todo sí. ahora que comienza, ya tenemos prontito, cerquita, muy cerquita, el Congreso del Trauma, ¿no? Psicológico. Y que vas a estar ahí dando una ponencia. Y bueno, yo creo que todas las personas que tengan, todos los profesionales que tengan la oportunidad de acercarse y disfrutar de este congreso que va a estar cargaditos de sorpresas, yo creo que una de ellas también vas a ser tú, ¿no? Gracias. Qué bien. Ojalá. Y si además es útil, pues fantástico. Mucho mejor. Mucho Pues, mejor. Gracias. Qué bien. ¿cómo te preparas, Carmen? ¿Cómo me preparo para la ponencia? Sí, ¿cómo te preparas? Pues fíjate que es curioso porque mira que llevo ya años haciendo ponencias en congresos y siempre me pongo nerviosa. Siempre está el cosquilleo de qué puedo hacer llegar, será útil, el mensaje que a mí me apetece y que me entusiasma, lo podré transmitir y siempre está ahí. Yo creo que pasarán años y seguiré estando con el hormigueo y con este nerviosismo, ¿no? Que hace que los demás pues puedan también vivir esto, ¿no? Que se les cuida, que son importantes. Yo cuando me pongo a escribir siempre tengo a un público ahí delante y me gusta tenerlo. Pero Me qué encanta. bueno, ¿no? Porque eso, yo creo que eso habla mucho de la responsabilidad contigo mismo y la responsabilidad con los otros, ¿no? Si no estuviéramos nerviosos y estuviéramos completamente seguros, es como que lo sabemos todo y yo creo que nunca terminamos de saber todo, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo creo que nunca terminamos de saber y de aprender. Nunca, nunca. Y yo creo que eso también es una postura buena y útil en terapia, ¿no? Es la humildad de yo no lo sé todo. La familia es experta en su familia, tú les ayudas y la acompañas en lo que te dejan y en lo que puedes. Yo creo que esta parte de humildad, no falsa, sino real, de no lo sé y tengo que aprender, es buena en terapia, es buena incluso para la vida diaria, claro que sí. Sí, sí. A ver, ¿cómo tienes pensado organizar? Porque yo sé que nos vas a enganchar, ¿no? Ay, venga, va. Que he hecho alguna formación contigo, yo me he enganchado de principio a final. Y yo no dudo de que en esta ponencia que vas a hacer en el Congreso también lo vas a hacer, ¿no? Y que bueno, siempre se movilizan cositas como personas y como terapeutas también, porque nos visualizamos en el momento cuando a lo mejor vas entrando en materia, o sea, es muy difícil que no nos venga a la cabeza ciertos casos y cómo nos sentimos nosotros frente a ellos, ¿no? O sea, Entonces, que me estás pidiendo que te diga mis trucos. sí,
Pues mira, aparte de mis trucos, es algo que a mí también me gusta cuando yo voy a ponencias como oyente, que es que tenga aplicación práctica, Claro. que es que haga referencia a familias reales, a casos reales, a situaciones que tú estás hablando a nivel teórico, porque está escrito, porque hay un aval teórico, pero que luego lo ves, lo vives, y compartir esto creo que enriquece y a la vez también engancha. Sí. Otro truco que tengo, aparte de las referencias a las familias con las que trabajo, es también hacer referencia a los propios asistentes, ¿no? Como terapeutas o profesionales que están interesados en ayudar a familias, a pacientes. ¿Cómo os resuena esto? ¿Qué os habéis planteado? Y sin esperar respuesta, porque sé que una ponencia tiene ese formato, pero yo creo que las personas lo recogen y se lo llevan. Y con esos 2, 3 truquillos yo creo que engancho al personal, pero porque creo que es lo que a mí me ha sido útil cuando he ido a ponencia. Claro. Desde la experiencia llevas la experiencia, ¿no? Sí, mira, qué frase más chula. Si me acuerdo la llevaré a la ponencia. Desde la experiencia Bueno, a la experiencia, sí, porque es que yo creo que es indudable, es desde ese lugar, ¿no? Donde yo creo que se produce el mejor de los encuentros, ¿no? Desde de experiencia a experiencia. Bueno, ya tú has dicho un poquito los trucos, ¿no? Pero el objetivo de tu ponencia, ¿cómo te has propuesto? Cuando te pusiste a programar tu ponencia, ¿en qué pensabas, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál es fíjate, yo pensaba algo parecido a lo que cuando me sentaba para escribir los capítulos del libro de la familia de origen del terapeuta. Pensaba que creo que es importante que el terapeuta no se pierda de vista, Mm, pero no solamente como figura que está en ese momento en interacción, sino también con todo ese bagaje y experiencia personal que también está en juego en lo profesional. Yo creo que separar lo personal y lo profesional de manera tajante no es muy realista, ujú, porque uno lleva sus normas y sus reglas y su forma de ver el mundo y su forma de decidir qué es lo normal, qué es lo no normal. Y esto lo lleva a sesión, igual que las familias también lo traen, ¿no? Entonces, el propósito o mi objetivo respondiendo a tu pregunta en esta ponencia, era cómo por lo menos llamar la atención o con pinceladas de qué importante es encontrar nuestro sitio en el escenario terapéutico, sabiendo todo lo conociéndonos, ¿no? Este reto que tenemos todos los terapeutas de autoconocimiento. Y desde ahí es ese toque, ¿no? Esa pincelada de creo que esto es importante y no podemos perderlo de vista. Porque si no, tengo la sensación de que nos quedamos cojos a la hora de ayudar. No es que seamos menos hábiles, es que creo que no terminamos de ayudar como la familia se merece, ¿no? claro, Desde el autoconocimiento y autocuidado. claro. Y por ahí va yo creo que es muy pretencioso, creo que me he pasado en mis objetivos, 3 pueblos, pero bueno, pues por ahí quiero ir y hasta donde consiga, ¿no? Sí. Em, por ejemplo, ¿te has planteado algunos niveles en cómo te vas a introducir en cada una de estas? Sí, sí. Yo creo que los terapeutas somos personas complejas, en general, todos no, claro. Y yo creo que la complejidad es lo que quiero también llevar a la ponencia. La complejidad es poder observar al terapeuta, por un lado, con su historia, a los pacientes con sus familias, incluso, bueno, yo trabajo con familias, con su historia y su complejidad. Y luego el otro nivel, que es el que me apasiona y creo que a todo el mundo le apasiona, es qué pasa en el encuentro. ¿Qué pasa en el encuentro de familias con trauma? Porque de esto va el Congreso. Personas heridas, personas con una complejidad importante a nivel objetivo, Sí, que impactan en el terapeuta y que a lo mejor hace que sea más complejo aún el trabajo, el propio impacto, ¿no? Entonces, hablo de niveles de complejidad, como una familia con este dolor o con esta situación, aunque veas a un solo paciente, la familia siempre está detrás, ah, eh, juega diferente con un terapeuta que pueda recogerla o no. Esos niveles de complejidad, ¿no? Ese momento del encuentro que es tan apasionante y que a la vez a veces es tan difícil. mm, No olvidemos que las familias con trauma vienen con una forma de comunicarse y de enseñar su dolor, a veces no muy agradecida, no muy agradable y no muy cuidadosa con el terapeuta, porque ellos no vienen a cuidar al terapeuta, vienen a enseñar
lo que tienen, lo que saben, lo que pueden. Y es por ahí voy, ¿no? Esos niveles de complejidad de cómo el terapeuta recoge esto sin un conocimiento previo o sí de sí mismo, ¿no? Qué bueno. Por ahí voy. Eso que dices, de que aunque sea un solo paciente, ¿no? Viene su familia con él. Me hiciste enganchar cuando entra alguien por aquí, en el centro, Sí, no solamente le doy la bienvenida, sino imaginariamente le doy la bienvenida, ¿no? Y de alguna manera honro, ¿no? A todos los que están detrás, a los que hicieron posible claro, que esa persona estuviera en este sitio, ¿no? claro. Bueno, tú piensas que nada más entrar un paciente, uno solo, Sí, la forma de recibirlo es, vamos a hacer tu genograma. sí. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Eres el más pequeño, el mayor? Padres, abuelos, es decir, ya tenemos ese árbol parecido al que tienes detrás de fondo, que me encanta. Sí. Ya tenemos la presentación del paciente insertado o inmerso dentro de la complejidad familiar que trae. Entonces, da igual que, esto lo he leído en algunos libros, da igual que venga un solo paciente a terapia, lo importante es con la cantidad de pacientes o de miembros que el terapeuta tiene en la cabeza. Y con el genograma ya no puedes tener a uno solo, ¿no? El otro día estaba trabajando con una niña de 8 años que está de acogida y, claro, yo no puedo dejar de mirar sus dos familias, Claro. su familia biológica, acogimiento, cómo se ensarta ahí y cuál es la complejidad, ¿no? Sí. Y viene ella sola porque la dejan en sesión, el papá de acogida se queda fuera durante un tiempito y yo siempre estoy viendo las familias rondando, ¿no? Parece un poco esquizofrénico esto, ¿eh? Ver visiones, pero es con lo que tenemos, con lo que jugamos, ¿no? No solo jugamos con esta nena. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, es que justamente cuando yo te decía esto, eh, pues a lo mejor bueno, quien no esté dentro de la profesión y diga o escuche esto que estoy diciendo, de que no solamente le doy la bienvenida a la persona que entra sola, sino a todos los que hay detrás, ¿no? Va a pensar, Y ahora esta de dónde, ¿no? Ahora esta, ¿qué le pasó? No, 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 sí, sí, pero es que sí. muchos detrás para que esa persona pueda estar, ¿no? Y incluso pueda tomar la decisión de estar ahí, ¿no? Claro, y luego viene el problema de cuando tú no tienes en cuenta tus otros que también están aquí detrás. Exactamente. Es como, vale, pues vamos a mirar solo delante. Ya, pero esto también tiene que estar o trabajado o consciente, o por lo menos yo siempre pienso, si uno no quiere introducirse en terapia individual, por lo menos saber cuáles son tus puntos rojos, Claro, cuáles son tus vulnerabilidades, porque las familias con trauma complejas las van a tocar, claro. sin querer, queriendo, van a tocar ese punto frágil. Claro, cuando a una persona, sea terapeuta o no, le tocan el punto frágil, hay una reacción Ujú, de defensa, de ataque, ujú, de quedarte parado, ¿no? ujú. De shock. Y no sé si esto es lo mejor para el paciente. Entonces, saber cómo respondes o cómo puedes responder de otra manera que sea más terapéutico pasa por un autoconocimiento por lo menos mínimo, ¿no? De para cosas poder, para poder corregular, ¿no? Es decir, imagínate que el paciente siente esa señal de peligro y entra, como tú dices, ¿no? Un sistema en el simpático, ¿no? sí. Y en esa huida o en esa lucha, o todo lo contrario, en el congelamiento, en esa parte, ¿no? Dorsal vagal, del bloqueo. ¿Qué hago yo con el paciente también bloqueado? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo está mi sistema nervioso autónomo respondiendo? Claro. ¿No? Cuando el responsable de lo que pasa en sesión eres tú, Exacto, no es el paciente. es, El paciente trae y te enseña exacto, como puede. exacto. Eres tú el responsable, ¿no? Sí. Y claro, yo, por ejemplo, en sesiones así de terapeutas recién licenciados o incluso en las últimas formaciones de másteres, te comentan, ya, pero es que si me cuestiona, es que tú no sabes, tú no me vas a ayudar, no tienes ni idea. Es como, ¿cómo que no, no? Y enseguida sale una sobrereacción de justificar que sí que puedo o de sacar el currículum. Es como, no es eso, no es eso. El cuestionamiento no tiene que ver con tu parte personal, la mayor parte de las veces, sino con una inseguridad que trae el paciente y que necesita ser recogida, ¿no? Claro. Esa doble mirada.
es la complejidad a la que remitíamos también antes. Mira, muy a propósito de esto que estás diciendo, fíjate que me ha caído anillo al dedo porque una de las frases que a mí me ha gustado mucho de tu libro es sobre esto. Hay un apartado que el que lo quiera ver y él tenga el libro, tenga el gusto de tener el libro de Carmen, en la página 35 hay una sección que se llama La magia del cambio en sesión. Y bueno, específicamente en la parte 37, en la penúltima, el penúltimo párrafo, dice, será nuestra propia seguridad la que lleve a la familia al puerto a que necesite llegar respetando su ritmo, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Será nuestra propia seguridad. Sí. La- Fíjate, en uno de los apartados, no solo del libro, sino, lo he tenido aquí para cotillear, sí. sino también en la ponencia, una de las cosas que subrayo, bueno, al final no va a venir nada de la ponencia porque ya la he contado, pero da igual. Una de las cosas que subrayo No, es, pero no, la política será mucho más rica, ¿no? sí, claro, lo que subrayo es si nosotros no contamos con esta estabilidad o seguridad y Claro. el paciente arrasa. Hablamos de, recuerda, bueno, casi todos, pero ahora específicamente con pacientes con trauma y con esa complejidad y dolor extra, ¿no? Y si el paciente arrasa con su síntoma y nosotros no tenemos la seguridad de cómo poder ayudarlo, lo que ocurre en la mayor parte de las veces, o un riesgo complicado, es que la sesión termina arrastrándose por el síntoma. Es el paciente o incluso el síntoma del paciente el que dirige la sesión, ¿no? Dirige la sesión un trastorno límite, dirige la sesión una obsesión, dirige la obsesión un miedo, y la sesión no puede estar dirigida por un síntoma, porque esto es lo que hace que el paciente sea paciente, que el síntoma le dirige a él. Claro. Romper ese círculo pasa porque yo no me deje arrastrar por una obsesión determinada. Yo no puedo estar hablando una hora de si le doy vueltas a la llave para saber si he cerrado la puerta o no, Claro. porque este es el miedo y el temor. Esto es la puerta de entrada, Claro. no es el problema, Claro. es la puerta de entrada. Por eso es la base sólida permite que este huracán sintomatológico no te arrase, Exacto. porque entonces la sesión y el proceso terapéutico iría dando bandazos. Que a veces nos pasa eso, vamos a supervisión, yo la primera, porque es como, tengo la sensación de que no sé si, que no llevo una línea, yo me la propongo, pero luego se me va, ¿no? Sí. Y qué bien que la supervisión facilite la seguridad nuestra, es la que proporciona a la familia la coherencia de salir del síntoma. Que lleve al puerto, ¿no? Exacto. Y respetando su ritmo, sí, señor. Sí, Dice, sí. claro, y aquí justamente hablas de ese miedo, ¿no? Si nosotros partimos de miedo, producto de nuestra inseguridad, puede que la reducción de nuestra ansiedad sea la que guíe la intervención, ¿no? No deja de ser el síntoma. Exacto. Es curioso porque a veces he tenido compañeras en supervisión que es como, es que el problema tenía que liquidar, ya tendría que estar solucionado. Yo es que ya me incomodo porque ya no sé, ¿no? Es como, bueno, pero este es tu ritmo. Sí, Igual el ritmo del paciente o de la familia es otro es otro. y necesita más tiempo y necesita otra vuelta y necesita estabilizar o segurizarse contándolo una vez más, ¿no? Y nuestra prisa contagia y esa es nuestra prisa, no es la prisa del que está al otro lado. Y has dicho otro punto muy importante, ¿no? Y que el otro día leí un artículo que hablaban, no sé, no me acuerdo, que era un colegio de psicólogos, no me acuerdo de qué comunidad, que hacía referencia, por ejemplo, al intrusismo laboral, ¿no? Al intrusismo de las pseudoterapias. Y entonces me llamó mucho la atención al principio iba a pasar el artículo, ¿no? Porque otra vez vamos a hablar de las mismas cosas, ¿no? Yeah. Y entonces, cuando leí el artículo, me enganchó, porque justamente hablaba de algo muy importante, que decía que muchas veces la pseudoterapia, la pseudociencia, se practica dentro del mismo, dentro de nuestro mismo gremio. Es decir, cuando nosotros no somos capaces de darnos cuenta que necesitamos, ¿no? También nuestra propia terapia y necesitamos también nuestra supervisión. ¿Para qué? Porque no somos perfectos, somos seres humanos, ¿no? Que estamos atendiendo a humanos. Yeah. Me gustó mucho cómo planteaba, ¿no? este enfoque. Y cómo la experiencia, cómo el transitar tu propio dolor, cómo transitar ¿no? tu propia experiencia
te hace eso, te hace más humano, te hace más humilde frente a otro ser humano al que acompañas en el proceso, ¿no? Fíjate, con respecto a esto, se me ocurren dos observaciones. Una de ellas es además lo pongo en el libro y lo digo o lo quiero decir en la ponencia, la necesidad de esta supervisión. Sobre todo, a mí me encanta la supervisión grupal. Sí. Y conforme vas leyendo, vas viendo que otros autores también la refuerzan. Es tener otros ojos, otras voces que te van diciendo yo pienso, yo opino, otro asiento donde sentarte, ¿no? Yo creo que esto con un supervisor, evidentemente avalado, que tenga el conocimiento y la habilidad suficiente, enriquece. No te quita de esa parte tan endogámica de yo me conmigo, esto es lo que pienso, esto es lo que funciona. Mira, no hay más formas, la parte creativa, ¿no? Claro. Y esto también pasa en las familias. No solamente tienes tu visión como padre o como madre o como hijo, cuando tú estás en sesión, de repente podemos oír las otras voces en el mismo escenario, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de frenar esto que comentas, nuestra tendencia a lo mejor a ser nuestros propios intrusivos, es poder ser permeables a voces que te pueden ayudar a orientar, ¿no? Exacto. Y luego, claro, y luego viene el otro comentario que has hecho con respecto a tener las propias vivencias como ayuda. Y yo ahí tengo una opinión encontrada, hasta conmigo misma me encuentro. Una de ellas, creo que pasar por determinadas experiencias y utilizarlas en la justa medida, creo que es más que válido. Pero no creo que todo el mundo tengamos que pasar por las experiencias de los pacientes que tenemos para poder tener solvencia, ¿no? Claro, claro. Sí, te lo comento porque ya sé que es muy obvio, pero es que yo cuando era jovencica, porque yo he sido jovencica, en lo que tiene, Lo hemos sido. los pacientes me preguntaban, tú eres, cuando me venían con niños, ¿no? Pero tú eres madre. Claro, yo por entonces aún no era madre. Pues no. Pues entonces no sé si vas a poder entenderme, ¿no? O tú has tenido depresión, con lo mala que es la depresión o la ansiedad. Entonces, claro, yo no voy a... La frase típica de porque no forme parte del problema no quiere decir que no forme parte de la solución. Claro. Pero también es verdad, y eso lo sabemos, que la experiencia, que el haber pasado por determinados momentos bien utilizados, sin que cambiemos de asiento, ¿no? Sin que el terapeuta se haga paciente de su paciente, la verdad es que es un recurso a utilizar. De hecho, es parte de lo que revisamos con nuestra familia de origen, ¿no? ¿Qué es lo que llevas puesto que puedes poner a servicio de tus pacientes o de las familias? Claro, me encanta esa observación que hace. Sin embargo, yo me refería más a, y es así, porque a mí también me pasaba, ¿no? Cuando yo no tenía hijos, también me preguntaban si era mamá, ¿no? Exacto. Me refería más al propio tránsito en el que hacemos nuestra propia experiencia terapéutica, es decir, nuestra propia vivencia dentro de terapia, o sea, el terapeuta dentro de terapia, ¿no? Porque nosotros también lo necesitamos. Sí, la sensibilidad de estar en el otro lado. Exacto, de entender que yo también soy parte de este proceso con otro profesional, ¿no? Sí. A mí siempre me gusta pensar en el juego de matriuscas, ¿no? Sí. Yo ayudo, pero necesito que me ayuden para ayudar mejor y así, ¿no? El encadenamiento de supervisores. Y de repente sabes que tu propio terapeuta también va a terapia. Sí, sí, sí. Y es chulo porque creo que a mí eso me da mucha seguridad. Sí, yo no Poder sé, saber. no sé si es un error de mi parte, pero yo suelo decirlo, yo también voy a terapia y no me corto un pelo, ¿no? Porque, y lo digo abiertamente, hago terapia porque, ¿no? También tenemos nuestras cosas, ¿no? A ver, Para mí es un honor tener un profesional que me pueda echar un cable. claro. Y desde la parte más privada y no solamente a nivel teórico o de técnicas o herramientas. Claro. Para mí es un honor y un orgullo poder contar con un terapeuta al que socorrer y yo también lo tengo, claro. Ya mucha honra. Ya, mucha honra, sí, sí, sí. Justamente una de las cosas que tú hablabas también que facilita el terapeuta es el ampliar su repertorio emocional, cognitivo y conductual, exponiéndolo a situaciones de inseguridad para que adquiera así nuevos repertorios, ¿no? Sí, sí, esto lo relaciono con la famosa ventana de tolerancia, ¿no? Cuando tanto pacientes como terapeutas se exponen a un sitio muy elevado de ansiedad, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? A la porra con el sistema nervioso simpático que te deja sin una capacidad de respuesta buena y de control, pero exponer a situaciones en las que hay suficiente incomodidad
como para tener la necesidad de cambio, pero no de desborde, Claro, creo que es una de las claves en las que ampliamos ventana de tolerancia, tanto los terapeutas en su crecimiento profesional y personal, como los pacientes. Es poder llevarles a un sitio donde, esto lo comentaba un profesor mío, que es como, si tú no estás incómodo en el asiento, no tienes necesidad de ponerte cómodo. Si estás cómodo, no te mueves, ¿no? Entonces, a veces es tener la habilidad o la sensibilidad de poner incómodo al paciente en un sitio donde no se desborde, porque a veces vienen desbordados, no vienen cómodos, vienen desbordados. claro. Entonces, situarse en un sitio donde el cambio está bien y se puede hacer, es ese sitio, ¿no? El de la incomodidad, el de ampliar repertorio de recursos, de creatividad, que cuando rebasas ese límite no hay repertorio porque no está disponible, claro. El cerebro está en otro sitio. Sí. Por ejemplo, pones también, ¿no? Aquí el riesgo de asumir y demostrar la propia vulnerabilidad. Y ¿No? ahí tengo compañeros que no están de acuerdo conmigo y me encanta porque así podemos dialogar, Claro, ¿no? El, el, de hecho, lo acabas de hacer, ¿no? Tú y yo acabamos de hacer lo de exponer nuestra propia vulnerabilidad. sí, Hola, somos Belida y Carmen y vamos a psicólogos o psicólogas. Esto es exponer tu propia vulnerabilidad. Yo no creo que dar una sensación de todo lo sé, todo lo puedo solucionar, de seguridad a los pacientes. Pero también, y es un comodín que siempre me reservo, depende. claro. Es verdad que va a depender del ciclo evolutivo donde estemos trabajando, es verdad que va a depender si estamos con niños, si estamos con adolescentes, qué necesidad, de qué traje necesitan de nosotros los pacientes con los que trabajamos. Y es verdad que a veces enseñar vulnerabilidad a un paciente a lo mejor muy jovencito, muy desbordado, igual no le hace sentir bien o en un momento precipitado del proceso terapéutico. Claro. Pero que podemos jugar con ellas, claro, pues como con otras herramientas, decidiendo dónde es más útil o cuándo. Enseñar una vulnerabilidad a alguien muy vulnerable en etapas tempranas del proceso terapéutico, pues no sé si es bueno. Claro, Yo casi te diría que no. claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Claro, eso era lo que decías anteriormente, ¿no? Depende mucho de la habilidad para detectar esos momentos donde puede ser realmente adecuado, ¿no? Mm, Sí, sí, mm. sí, sí. Bueno, Claro, pero fíjate, perdona que te interrumpa, si tú no estás regulado como terapeuta, si no estás dentro de tu franja en la que puedes decidir, donde no estás actuando como resorte a lo que ha pasado en sesión, si no estás ahí, no pierdes sensibilidad para estos momentos, pierdes sensibilidad para provocar algo en el momento en el que consideras que puede surgir. Y si te has equivocado, volver a intentar de otro lado. Pero si estás abrumado o hay demasiada alerta activada porque hay invasión o te sientes en jaque, esto no surge, como a los pacientes. En general, no surge esa posibilidad de encontrar momentos, de arriesgarse, de buscar, y si no lo he encontrado, lo intentaré de otra manera, en otro momento, ¿no? Y también salir la parte compasiva. claro, Entonces, por eso también es tan importante. darse el permiso de esto. Sí, Mm, sí. sí, sí. Y aquí también una de las cosas eh, que hablas es la sensibilidad, ¿no? Justamente esto nos habla de una sensibilidad potente, porque incluso cuando en las sesiones, por ejemplo, se producen la conexión, las rupturas, a veces el retirar un minuto la mirada, Un ¿no? minuto, ni siquiera, O segundos, se ¿sabes? La hacer así. Sí, exacto, eso puede provocar sensaciones y emociones, ¿no? De no estar contenido, de sentirse en soledad, ¿no? Mm. ¿Mm? Fíjate, esto lo suelo introducir en el contexto de familias con trauma o trauma complejo, ¿no? En el que hay tanta sensibilidad por su parte al rechazo, es tanta la alerta que tienen que tener, porque aprendieron en edades muy tempranas que hay que estar en alerta, que te van a hacer daño sí o sí. Hablamos de apegos desorganizados, en los que las personas que te quieren son las personas que te hieren, ¿no? Entonces, hay que estar todo el rato en alerta para cuidarse, protegerse. Entonces, la sensibilidad a pequeños cambios corporales, a una mirada, a un carraspeo, incluso a una sonrisa, hace que ha pasado, ¿no? Que esa conexión y esas neuronas espejo que a veces están tan fastidiadas se vuelvan a activar y se pongan en alerta. Es como, no, esto, algo está pasando, ¿no? Que mires el reloj, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que estoy siendo un pesado? ¿Que quiere deshacerse de mí? ¿O que mire por la ventana, se aburre? ¿Prefiere mirar los arbolitos? ¿Que carraspés se está riendo de mí? ¿Sabes? Esta autorreferencia para estar protegidos es muy, muy, muy fácil de hacer. Entonces, lo que siempre suelo recomendar es, en pacientes con mucho dolor, casi es mejor dar por hecho que va a haber estas rupturas de vínculo, dar por hecho que vas a producir sin querer pequeñas huellas de dolor, porque si no lo das por hecho, te vas a perder la posibilidad de restablecer vínculo. Claro. Vale, no ha pasado nada o no te has dado cuenta que ha pasado algo, pero darlo por hecho es como casi pedir disculpas desde el principio para reparar, ¿no? Inés de Bartolo, que es la que escribe uno de los libritos que tengo ahí en mi librería secreta, habla de que a veces es más rico y productivo el restablecer vínculo que el intentar no romperlo. Porque a veces con familias así es difícil no romperlo, es difícil no toser, es difícil no mirar el reloj, Claro. aunque no quieras, o simplemente estar pensando, ¿no? Y mirar hacia otro lado porque estás elaborando. Esto puede ser una ruptura. Y casi es mejor darla por hecho para poder restablecer vínculo. Porque esto de estos pacientes no lo han tenido. La mayor parte de las veces se ha roto vínculo que no se ha restablecido. No hay nadie que se ha preocupado. ¿Ha pasado algo? Te veo diferente. ¿Hay algo que, no sé si he hecho algo, lo siento? Sí. ¿Está bien? ¿Quieres que lo hablemos? No. Simplemente con esa pregunta ya se ha preocupado por mí. Sí, Me ha visto. o lo contrario, es decir, mira, he encontrado, por ejemplo, personas que tienen cambios de actitudes, ¿no? Y nada más entrar por la puerta, les hago esa observación, ¿no? Entonces, así como que se ponen como más contentos, ¿no? Que me han visto, me ha visto, y justamente Sí, lo que sí. estás diciendo, alguien ve mi alegría, alguien ve mi dolor, alguien me acompaña en ella, ¿no? Me contiene, me sostiene. Es un refugio seguro, por decirlo así, ¿no? Claro, hay mucha negligencia. Y negligencia significa que tú no ves al otro. Te miras a ti, ¿no? Como padre o madre, te miras a ti, mis necesidades, lo que yo quiero, lo que ahora pienso, y te olvidas de mirar a este peque o al otro. Con lo cual, ser mirado simplemente porque se ha puesto coleta y el otro día vino con el pelo largo, o que te acuerdes de su nombre, aunque le hayas tenido que leer en el historial, porque a veces es la segunda vez que lo ves y aún no lo tienes. Esto son lazos de vínculo, ¿no? Muy, muy potentes. Hay una parte, por ejemplo, en el Círculo de Seguridad Parental que habla sobre el alégrate en mí, ¿no? Es el hecho de alegrarte de la propia existencia, de ser quien eres, ¿no? De aceptarte tal y como eres, ¿no? Sin tener que demostrar, Es, sin tener que luchar, simplemente porque sí, porque es estás, qué bien, y eres, porque vale, existes, ¿no? Nada más por el hecho de existir, ¿no? ¿no? Eh, Y pacientes que después de haber montado una bronca, porque por lo que sea, ¿no? Han hecho un acting out, han sacado la agresividad, es como, pero después de esto seguimos en terapia, ¿no? Es como, pero aún me quieres, ¿no? A pesar de que te he hecho, te he montado, te he cuestionado, aún me quieres. Y claro, restablecer esto es básico para ellos. Son oportunidades que igual no la han tenido en ningún otro sitio. Exacto, exacto. Por aquí dice la Survivo, dice, hola chicas, qué gusto oíros. Qué bueno que estés de este otro lado, Lazur. Justo lo que estás comentando, Carmen, me identifico completamente. Mi familia es una completamente desestructurada. Ahora soy maestra y saber de dónde viene tanto estado de alerta es revelador para mí y sobre todo para ejercer mi profesión. ¿Qué pensáis de los traumas de los abusos sexuales en la infancia? ¿Qué podría hacer yo como maestra con un alumno que lo sufre? Muchísimas gracias, Lazur, por comentarlo. Dice, soy Jenny. Dice Lazur, por Amiga de cierto, mi soy hija. Jenny, amiga de tu hija, sí. Hola, Jenny. Entonces, lo que entiendo, porque no lo estoy leyendo a la vez que tú, entiendo que pregunta acerca de abusos sexuales en alumnos. Sí, ¿Cómo hacer? si quieres te lo vuelvo a leer. Dice, No, sí es esa la idea. Quiero corroborar que lo he entendido ¿qué bien. pensáis de los traumas de abusos sexuales en la infancia y qué podría hacer Jenny como maestra con algún alumno que lo sufre? Fíjate, ¿no? Porque si lo comparte con el profesor, profesora, esto ya es un sistema de seguridad. Claro, Ya es alguien con el que puede compartir algo que da vergüenza.
avergüenza al niño, la niña, en este caso seguramente será niña, avergüenza, viene tintado con sensaciones de culpa, ¿no? Igual he sido yo, y evidentemente con miedo. Si esto se enteran, que lo he dicho, yo no sé qué puede pasar en mi sistema familiar. Entonces, ya solo el hecho de poder decirlo y compartirlo con un adulto ya supone un sitio donde puede ser recogida o da opción a que me recojan. Y para mí esto ya es terapéutico. Claro. A partir de ahí, activar cualquier recurso, porque va a necesitar más que un profesor o una profesora cercana o que recoja ese dolor, va a necesitar recursos de apoyo. Y activar servicios sociales, activar entrevistas familiares, todo esto es básico para poder proporcionar una estructura de seguridad. A mí, por ejemplo, no estoy muy... Estuve 10 años trabajando en un colegio como psicóloga y lo que sé que no me gusta es que un profesor o profesora se crean los únicos que pueden acompañar a alguien con una herida tan importante. No, no eres el único, pero sí que si la persona te ha asignado como porque ha visto en ti esa cercanía, recógela y recógela desde la ayuda, pero necesita una estructura más amplia, necesita contener una estructura que contenga a estos papás, que protejan a esta niña para que no vuelva a pasar, que le den la seguridad de que esto no vuelva a ocurrir y esto ocurre con una estructura más amplia a nivel social. Así que activar, aprovechar ese lazo y luego activar recursos que realmente apuntan en ayuda. Claro. Yo creo que el trabajo de los docentes, ¿no? El autoconocimiento. Fíjate que una de las cosas que ella pone aquí en relieve es que ha sido muy revelador saber de dónde provenía todo en ella, ¿no? Entonces, este autoconocimiento es transformador. Y yo creo que eso abre es ampliar la mirada también, ¿no? Y dar la opción a intervenir. Es una grieta, pues yo siempre digo que los síntomas que traen los pacientes son las puertas por las que nos permiten entrar. Exactamente. Y es una puerta para ayudar, curar, sanar. Cuando yo he tenido pacientes ya mayores en los que me han revelado por primera vez a los 30 y algo años, a lo mejor, ¿no? Una situación de abuso en su infancia, una de las cosas que les sana, porque luego lo comentan, claro, es primero disminuir culpa, ¿no? Y vergüenza, porque los niños no saben que ellos no están provocando esto. El adulto le devuelve esto. Le devuelve la claro, responsabilidad, ¿no? Claro, o los niños no saben que tú no quieres estar con alguien, pero tu cuerpo reacciona en determinadas zonas erógenas con deseo. Y ese deseo no tiene que ver con que aceptas la relación con este adulto que no quieres, es que el cuerpo tiene su propio sistema de reaccionar. Pero una mente infantil no sabe, no puede distinguir esto. Y muchas veces no lo dicen, no solo porque la familia no lo va a escuchar o lo niega, sino porque piensa que ha contribuido en gran medida. Y cuando se enteran después es como, ostras, ¿no? No era yo la que deseaba, era el cuerpo que estaba reaccionando de manera biológica, ¿no? Sí. Hay una terapeuta, si no me equivoco, creo que es argentina, se llama Chloe Madanes, no sé si has escuchado de ella. Sí, la de abusos, sí, además yo tuve el gustazo de verla en directo y me parece fantástica. Sí. Tiene una habilidad encantadora para tocar y trabajar con temas tan duros. Sí, sí, y cómo lo trabaja, porque yo estuve en Valencia hace muchos años también, en el Centro Reina Sofía, que ella... Perfecto, pues estábamos al lado, porque yo fui ahí. Fíjate, ya coincidimos. Sí, fue ahí donde yo la vi en directo y cómo trabajaba con los casos, así que estábamos al lado. Sí, estábamos. Yo me quedé impactada de cómo la habilidad con la que podía trabajar. Y claro, cuando la veía parecía que era muy fácil, pero yo creo que hay que entrenarse muy bien para tener esa habilidad de cómo entrar justamente en este tipo de, ¿no? Y cómo manejar luego, pedir perdón, cómo manejar que el niño, en ese caso adolescente, acepte o no acepte el perdón, vea opciones o no vea opciones y que tenga derecho a decir, no te perdono. Como a veces cuando alguien nos pide perdón, parece que tenemos la obligación de darlo. Sí. Pues no. Y a mí, bueno, fueron unos cuantos puntos de Chloe que me los he puesto creo que de por vida. Sí, yo la verdad fue
uno de los seminarios en los que tuve la oportunidad de asistir. Fueron varios que fui al Centro Reina Sofía y la verdad que ese fue el que me caló bastante hondo por la forma de trabajo como ella lo enfocó. Sí, sí. Yo creo que los grandes tienen esa habilidad, ¿no? Sí. De hacer sencillo lo que realmente lleva una complejidad detrás importante. Tremendo. Sí, sí, sí. Así es. Pues mira, ya coincidíamos desde entonces, Carmen, y no lo sabíamos. Qué guay, qué Estamos bien saberlo. destinadas a coincidir. Sí, es así, es así. Fenomenal, pues lo aprovecharemos. Pues sí, sí, por algo es, ¿no? Eh, bueno, ¿te gustaría agregar algo más, comentar algo más bueno, nos hemos ido un poco fuera de lo que tu ponencia. No pasa nada, nos volvemos otra vez. Esto pasa con las familias. Vamos a un lado y el terapeuta, si no se ha perdido el terapeuta, vuelve otra vez al tronco y retoma lo importante, ¿no? Y bueno, es importante también retomar estas ramas para luego volver al tronco. Hombre, Que... es que a mí me parece tan complicado, a mí personalmente se me hace complicado hablar contigo y no tocar cosas del libro que me parecen tan bonitas, ¿no? Y pues permítetelo. Algunas tan poéticas, ¿no? Y hay una parte sobre todo también, y ahí me vuelvo a ir otra vez, ya ves, ¿no? Venga, te acompaño. Vámonos. ¿A dónde vamos ahora? De prestar atención a nuestro cuerpo, ¿no? Sí, de hecho, parece que estamos sintonizadas porque estaba pensando, cuando me ha dicho que quiero añadir, es que no se me olvide el cuerpo, que no se me olvide el cuerpo, ¿no? Lo importante de lo que antes he introducido como neuronas espejo, ¿no? Lo importante del cuerpo, de observar, y esto a veces es complicado, pero poco a poco se va automatizando, cómo no perderte tus propias reacciones corporales a lo que está pasando y al revés, de cómo impactas tú en el cuerpo de la otra persona. Y a mí me parece que es una información valiosísima porque la mayor parte de las veces se mueve fuera de tu consciente. Y entonces tener esa información de los pacientes cuando ni siquiera ellos lo saben, para mí es una herramienta estupenda para seguir ayudando, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente, qué bonita, que era curiosísimo. Digo bonita porque como ya estaba de alta, pues entonces fenomenal. Cada vez que hablaba de su abuela materna, se tocaba el flequillo, así, hacía ruidos. Eso que lo ves una vez, será casualidad, ¿no? Se habrá puesto nervioso. Y otra vez, después de 3 sesiones de observarla de manera regular, además al final ya lo hice adrede, voy a comprobar el experimento que hacemos los psicólogos. Sí. Y volvió a tocar. Y entonces le comenté, oye, no sé si has observado, ¿no?, esa devolución que hace que le ayude a la conciencia de cómo el cuerpo está también diciendo cosas, ¿no?, que le pueden ayudar. ¿Te has dado cuenta que cada vez que hablamos de tu abuela materna te tocas el flequillo? Y empezó a llorar. Fue un ostras, ¿no? Y el darse cuenta cómo, bueno, pues su abuela estaba en un proceso de Alzheimer, pero ella lo llevaba bien, porque yo lo manejo esto, es un doloroso, pero... Y cómo su cuerpo estaba diciendo, sí, claro que lo manejas bien, pero esto no quiere decir que no tenga ese dolor, ¿no? Claro. Y pudo traer el Alzheimer de la abuela, que lo tenía como muy... No me dejaba entrar porque yo lo tenía racionalizado, ¿no? Pero su cuerpo cantó. Y yo creo que son puertas de entrada muy chulas. Pero al igual que nos permiten entrar en los pacientes, también nos permiten entrar a nosotros, ¿no? Cuando se te encoge el estómago, cuando las cervicales las tienes encogidas, cuando estás, yo no sé tú, pero yo de vez en cuando tengo un tic aquí y empiezas así y dices, jolín, a ver, este tic de dónde viene, ¿no? Sí. Sin despistarte y desviarte de este link que tienes con los pacientes, no perderte tampoco, no perderte a ti. Sí, sí. Es que las neuronas espejo funcionan muy bien y a veces nos contagiamos de la ansiedad del otro, nos contagiamos del dolor del otro y es bueno ser conscientes de cómo nuestro cuerpo nos avisa, ¿no? O cómo canta, sí, por ahí. En estos días, eso que has dicho del tic en el ojo, yo decía, estoy con esto y justamente me decía eso, a ver qué es lo que estás, ¿no? ¿Qué es lo que estás ahí? Que no dejas que salga y te lo tiene que decir de esta forma, ¿no? Sí. Claro, fíjate, pero lo curioso es que pensamos que los pacientes no lo ven. Y es que cuando tú hablas más rápido o te pones nerviosa o te mueves mucho, como estás a veces disociada, ¿no? Estás con el paciente y parece que tú no estás, ¿no? Pero los pacientes sí que lo ven y sí que les impacta, ¿no? Es decir, este movimiento más rápido del habitual
o este deje o esta tos que puede ser de carácter más bien nervioso, los pacientes lo reciben. Entonces, qué bien, o qué bien es poder conocerse, ¿no? Saber que esto es parte de tu respuesta Claro, y hacer con ello lo que necesites a nivel terapéutico. claro. Fíjate qué interesante esto que dices, ¿no? Es como hacer consciente lo inconsciente. Y Mm, justamente en estos días hubo un seminario de Alan Shore, mm, donde habla de la importancia del hemisferio derecho, ¿no? Y sí, cuán de importante debería ser para los profesionales, ¿no? Del trabajo con personas, de la salud mental, el conocer del lenguaje no verbal, ¿no? Porque claro. es una información que está allí, ¿no? Mm, Y sobre todo, fíjate, no solamente para personas con trauma que pueden identificar, porque en un momento dado pues tienen, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, tienen acceso a ese recuerdo y pueden ponerle orden con terapia, sino aquellos recuerdos, que esto también lo comento en la ponencia, aquellos traumas que tienen carácter más implícito, que ocurrieron en edades donde la memoria aún no podía estar en funcionamiento pleno, pero que sí que se lo quedó su amígdala archivado. claro, Claro, no puedes encontrar de dónde, claro, pero el cuerpo sí, es una memoria corporal, es una memoria implícita. Entonces, a veces la puerta exclusiva es el cuerpo, porque la memoria no te lo va a traer, claro. porque no está. Sí, era como le explicaba el otro día, porque me decía, es que no entiendo por qué en ciertos momentos, después lo pudimos entender, ¿no? Porque en ciertos momentos estoy así, ¿no? Y le explicaba un poco cómo iba el proceso, ¿no? De cómo funciona esa cajita, que yo le llamo, yo le he puesto como cajita, una cajita receptora, esa amígdala cerebral, ¿no? Incluso desde esas etapas preverbales donde han ido ahí impactando y a veces no sabemos, pero sí, nuestro cuerpo lo sabe Claro. y bueno, no lo podemos recordar, pero el tomar contacto con él y ver qué nos cuenta, qué nos dice, por qué camino tenemos que ir, ¿no? Ayuda. O por lo menos, y vuelvo a lo de la culpabilidad, por lo menos restar culpabilidad, porque a veces, claro, el cerebro necesita razones, ¿no? Aunque sean absurdas. Sí, Y cuando no las encuentras, porque está en un sitio donde no se pueden recuperar de la forma habitual en memoria, en imágenes, en flashback, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo mal? ¿Qué es lo que soy débil y no encuentro la forma de solucionarlo? O sea, buscarle explicación de alguna manera. Y a veces es pegar palos de ciego y cuando la tendencia es hacerse daño, los palos van contra el propio paciente. Entonces, claro, poder darle esa opción a que igual ha pasado algo así, incluso que lo puede averiguar, hablando con sus hermanos o su familia, es como dar una explicación mucho más que abre posibilidades de trabajar, que no sea solamente la culpa o el castigo o la obsesión. Tengo que solucionarlo, pero no sé cómo y no sé de dónde viene. ahí es Pues ya no te da. donde entra muy importante, ¿no? De alguna manera, cuando tú decías al principio, cuando iniciamos la visita con una persona y la Sí. importancia de su genograma, ¿no? De conocer qué ha ido pasando, qué ha ido impactando en las familias, ¿no? Eh, Y lo que ahora también está muy en boga, ¿no? Lo de la transgeneracionalidad, exactamente. ¿no? El trauma que se hereda del libro este chulísimo de Pitillas, ¿no? Es como, es que a veces son herencias que incluso transforman genes, pero sobre todo son herencias de forma de ver la vida y sucesos que te han venido de forma indirecta y no sabes que los has vivido, ¿no? Porque tenías un añito, porque tenías dos, Sí, pero estaba en la familia y luego ha continuado, claro. ¿no? Yo creo que Ya, eso es... una de las cosas que me enriqueció muchísimo y en un curso, en un taller contigo, en el curso que hicimos, ¿fue el Sí. año pasado o fue a principios de este año? No me acuerdo. Pero Yo tampoco. ya no me acuerdo, pero fue el primer curso que hiciste con la asociación. Uh-huh. Y bueno, mencionaste algo que se me quedó, pero ahí, ¿no? A fuego, los refranes en la familia, ¿no? Qué importantes son los refranes en la familia. Claro. Yo no sé si ibas a hablar de esto en la ponencia, ¿no? No, pero igual te lo tomo como idea para incluir. Sí, Porque, bueno, yo quiero incluir en la ponencia, quiero incluir alguna actividad
personal, autorreflexiva, porque bueno, el formato de la ponencia no permite que sea algo compartido del todo. Claro. Entonces, una de las cosas que yo tenía pensado poder provocar en los asistentes es pensar en el coro de voces que uno tiene cuando está en un momento de crisis, ¿no? ¿Qué es lo que puede tirar, ¿no?, mano para poder ayudarle a tomar una decisión o poder manejar mejor contextos complejos como los que hablamos? Y ahí están los refranes. ¿Sabes? Es como, sabemos que el refranero español, la habilidad que tiene es que tiene refranes para lo blanco y para lo negro. Sí. Pero cada familia va eligiendo, ¿no? Sí. No por mucho madrugar amanece más temprano, y al que amanece Dios le ayuda. Entonces, al que madruga Dios le ayuda. Bueno, Entonces, esos son de los refranes típicos en mi familia. sí, pero fíjate, los dos son contrapuestos. Uno te dice, no por mucho madrugar amanece más temprano, con lo cual da igual que madrugues, y el otro te dice lo contrario. Sí, sí, Al que madruga Dios le ayuda. exacto. Entonces, claro, pero cada familia coge aquello que se ajusta a su sistema de creencias, a su forma de ver el mundo, a sus reglas, y a veces nos salen esos refranes, ¿no? Es como, bueno, es que no sé si pedirle esto o no. Bueno, con el no ya vas, arriesgate. Bueno, estos son refranes, pero a la vez son como nuestros propios resortes que nos ayudan a poder tomar algún tipo de decisiones, pero también nos ayudan a detectar cuáles son nuestros legados. Claro. Lo que llevamos aquí de mamá, papá, y que muchas terapias suponen cuestionarlos, porque a veces está muy bien lo de no por mucho madrugar amanece más temprano, pero a veces pierdes el tren por no levantarte a las 7. Es como actualizar estos legados que nos han dejado la familia, a veces en forma de refranes, por economizar. Claro. O A mí, desde luego, me ha ayudado muchísimo. Desde entonces, desde que he incorporado esto, me ha ayudado muchísimo. No te puedes imaginar cuánto, ¿eh? pues me alegro muchísimo. Qué bien. Bueno, Qué bien. eso, entre otras cosas, bueno, que tuvimos la oportunidad de compartir contigo en el taller que hicimos, ¿no? Bueno, ahora, eso fue un taller. Tengo entendido que el próximo 21 de octubre y 4 de noviembre, o sea, ya no va a ser un taller de 4 horas, sino uno de 8, es decir, que los que fuimos posiblemente nos quedamos con ganas. Ay, te me has quedado rodando. Te me has congelado, Carmen. ¿Me estás escuchando? A ver. Ahora. Es que te me habías quedado congelada. A ver. Espero que no se pierda la conexión. Estamos por mencionar lo de el próximo taller que vas a dar con la Asociación del Trauma Psicológico. A ver, ahí ojalá no te vayas, Carmen. A ver. O sea, bueno, ha salido ahora. Bueno, ahora esperamos a que regrese y así que nos cuente un poquito cómo va a ser este taller de 8 horas que va a tener lugar los días 21 de octubre y 4 de noviembre, un taller de 8 horas, un seminario, por decirlo así, de 8 horas, sobre la familia de origen del terapeuta de sesión, o sea, como se titula como su libro, que es el que tengo aquí. Los que no lo tengáis, pues yo creo que es un libro muy bueno para tener, para leer y para ir subrayando como lo tengo yo por aquí y poder hablar y compartir, ¿no? Entre colegas también, ¿no? Bueno, esperamos a que venga Carmen. No sé si queréis hacer alguna pregunta que después pueda trasladarle. Darle las gracias a Jenny por la pregunta que hizo. Espero que la respuesta haya... A ver, aquí. Aquí, ya debe estar por entrar. Aquí, ya está. Bien. Bien, a mí también te habías quedado congelada, pero te he seguido yendo después. Vale. Sí, bueno, menos mal. Ya, yo dije, mientras que no se corte, todo está bien. Estaba comentando en el momento en que
nos quedamos congeladas, que Sí, el próximo 21, 10 y 4 de noviembre va a sí, haber un taller que al principio, el que hicimos, no sé si fue el año pasado, fue de 4 horas y ahora se sí, ampliaron 4 horitas más, me imagino, ¿no? sí, Ya, sí. de 4 a 8. Esto quiere Sí, decir para que poder ampliar un poco más el trabajo, yo creo que requiere un tiempo mayor y si 8 horas puede, yo rasqué 8 horas y pudo ser, pues mucho mejor, ¿no? Mucho súper, mejor, trabajar más áreas y claro. eso siempre está bien. Sí, Así que sí. Y fenomenal. bueno, el, el título de este taller o de este seminario es La familia de origen del terapeuta en sesión también, moviéndonos entre familias. Ujú. Y bueno, yo creo que es importante aprovechar de tener el libro, como mencioné anteriormente, el libro de Carmen, para poder no ir preparados y hacer todas las preguntas y buscar todas las respuestas, las aclaraciones, ¿no? Mm. Puedan ser útil en este trabajo contigo, ¿no? No, yo creo que fíjate, una de las riquezas del libro o los talleres es las propias preguntas que van saliendo con una base teórica y está claro, ¿no? Demostrada, pero las preguntas autorreflexivas, las preguntas para compartir cuando es en grupo, creo que dan una riqueza que hace que cada taller sea totalmente diferente. Quiero decir, Sí, no puedo prever lo que va a pasar en cada taller porque cada sí. uno trae su nombre, sus refranes, sus reglas y este poder seguir preguntas en la medida que tú quieras y puedas, ¿no? Porque no siempre estamos preparados para preguntas un poco importantes, pero hay de todo el nivel. Yo creo que eso enriquece muchísimo el propio reflexionar del terapeuta, porque lo necesitamos y en ese reflexionar no cambiamos. O sea, cada taller tiene vida propia. Sí, yo creo que sí. Creo que Sí, lo has cada dicho muy taller bien. tiene vida propia. Algo Por aquí, así. por aquí hay otra persona que se ha unido con nosotros, aunque sea un momentico, es Elena, te mando un beso desde aquí. Es una colega que está aquí en Palma de Mallorca, que tiene un trabajo también precioso. Qué bien. Y bueno, bueno, otra de las cosas que también mencionas, ya creo que para terminar, pero yo creo que es importante también, Ujú. es, y lo has mencionado a lo largo de todo el recorrido que hemos tenido en esta horita casi, ¿no? Y Pasa volando siempre. Contigo es así. eh, la compasión como autocuidado y como mejora, ¿no? Mm. Cómo de importante es esto. Pues fíjate, es súper importante, por lo menos yo lo veo desde ahí, entre otros muchos perfiles, ¿no? Pero desde el sitio en el que si cuando cometes un error o lo que tú consideras que es un error o los estándares que tienes dentro de la sesión tendría que haber hecho o conseguido, no me está saliendo bien, este diálogo interno que a veces nos machaca. Si no hay esa parte de compasión, la crítica aparece de una manera voraz y además cuando uno se pone a sí mismo en tela de juicio, se va a sitios donde se siente seguro. Así que las reacciones a nuestra propia crítica a veces nos hacen ponernos a la defensiva del paciente, Sí, con lo cual no nos permite ser el potencial de cambio, porque nuestra propia crítica nos inhibe tener la libertad y la serenidad tranquilamente de seguir arriesgándonos, de seguir preguntando, de pedir perdón. Entonces, cuando no aparece esa compasión que todo terapeuta necesita para poder seguir funcionando, la propia crítica hace que nos impida ser efectivos, ¿no? con las familias. sí. Porque nos vamos a sitios seguros, el silencio o la broma, ¿no? Sitios que nos permiten salir de ahí porque nos estamos machacando, pero que no está mirando al otro, ¿no? Yo me Exacto. planteo cuando vienen personas con trauma que no han sido miradas y el terapeuta se mira a sí mismo y no mira, qué complicado, ¿no? Sí, Casi pienso que raya en la retraumatización. totalmente. Totalmente. Fíjate que dice, por ejemplo, hay una frase que dice Deb Dana también, ¿no? En uno de sus libros de lo de la teoría polivagal, por ejemplo, que me hiciste recordar esto, ¿no? Que si estamos crónicamente en un estado de movilización, ¿no? Sobre todo del simpático, del colapso a nivel dorsovagal, Sí, perdemos la capacidad de sentir compasión, ¿no? claro, claro. El cuerpo o el cerebrillo está tan ocupado
en defenderse, protegerse, que no puede tener esa parte compasiva, no solo con uno, sino también con el otro. Con el otro, sí, sí. Bueno, Carmen, como siempre, ha sido un gustazo estar contigo por aquí. Bueno, Muchas gracias. Y como sé que te voy a ver en Madrid, que ya nos hemos enterado que nos vamos a ver otra vez, pues la verdad es que un gustazo también. sí, Pues, sí, te daré un abrazo y me llevaré mi libro para que me lo firmes. eso está hecho, eso está hecho. Eso está Eh, hecho. y bueno, nada, recordar que la semana que viene, ya el 30, 1 y 2 de octubre, se celebra el Congreso Internacional del Trauma Psicológico, donde va a estar Carmen el día sábado a las 9:30 de la mañana dando su ponencia. Y bueno, yo creo que vale muchísimo la pena. Y posteriormente, pues este taller de 8 horas que va a dictar también a través de la Asociación del Trauma, que se llama La Familia de Origen del Terapeuta en Sesión. Yo creo que son dos oportunidades estupendas para trabajar, ¿no? Para vernos, ¿no? Para reconocernos cómo el terapeuta está en sesión y cómo trae a su familia puesta en sesión, ¿no? Y qué hace con lo que traen las otras personas y cómo se produce ese encuentro, ¿no? Cómo nos regulamos y cómo en ese autorregularnos, corregularnos también, ¿no? Una capacidad de síntesis estupenda. Eso es. Sí, señor, eso es. Genial, genial, Y, muchas gracias. Y bueno, y también muchas gracias porque he leído nombres conocidos y los no conocidos también, evidentemente. Muchas gracias por estar por ahí y por haber contribuido, que ha sido fantástico poder ver comentarios, ¿no? sí, la verdad que sí. Bueno, un abrazo, Carmen, lo dicho, que ya nos los daremos en persona la Por próxima. supuesto. Muy bien. Un Venga, un abrazo beso. a todos. Hasta luego, Melissa. Hasta luego. Gracias a todos por estar ahí y acompañarnos en este ratito. Laura, te abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí como manos, y refugio seguro. ¿Mm? Ha sido muy bonito tenerte por ahí. Elena, te mando un beso y bueno, seguimos en contacto. Hasta la próxima.